esta sección del curso estaremos introduciendo ya el tema de los sistemas fotovoltaicos, que es lo que nos compete, ¿verdad? En el curso. Existen varias fuentes de energía que ya hablamos por encimita en la sección anterior, ¿verdad? Que son las que son renovables o no renovables según esta tabla. Dentro de las renovables, estas pueden ser las tradicionales como la energía hidráulica, ¿verdad? En las alternativas tenemos geotérmicas, que son las que se sacan el calor interno de la tierra, como en volcanes, ¿verdad? En geysers. La solar, que es la que vamos a cubrir en este curso. Eólica, que es la que es producida por el viento. Tenemos energía de biomasa, de madera y residuos agrícolas. Y ahí pues vamos a ver que hay este caña de azúcar y se utiliza para biomasa, igual que maíz. Las marinas, ¿verdad? Con las mareas y las olas. En las no renovables, pues las tradicionales que conocemos, que ya hemos hablado un poco de ellas, que son los combustibles fósiles como carbón y los hidrocarburos, donde cae el petróleo y el gas natural, ¿verdad? Todo debido a descomposición de materia orgánica a través de millones de años. En las alternativas, pues tenemos la nuclear, que utiliza pues material radioactivo, en este caso pues uranio. Fuentes de energía renovables, pues hablamos ya de solar, viento, las mareas. Eh, Dentro de la solar, pues obviamente aquí vamos a estar discutiendo los paneles fotovoltaicos y si la necesidad de estos debe utilizar radiación solar. Los molinos, que ya discutimos también algo de ellos, pues su necesidad de unas velocidades de vientos mínimos, ¿verdad? Y por eso discutimos en la sección anterior la tabla del Departamento de Energía, en este caso referente a Puerto Rico, ¿verdad? Las mareas, pues obviamente tienen la necesidad de movimiento de las olas para producir energía. En la parte de abajo aparece una dirección de website de una compañía que tiene una planta que utiliza unos espejos, ¿verdad? Así que ahí la tienen para que vean cómo es que funciona esa otra tecnología. Fuentes de energía no renovables, pues tenemos celdas combustibles, nuclear, ¿verdad? Celdas combustibles, esa foto a mano derecha arriba, ¿no? ¿Verdad? Son unos dispositivos pues que uno tiene que inyectarle un combustible, en este caso hidrógeno, para que ellas produzcan electricidad. Y nuclear pues necesita de material radioactivo como uranio. ¿Qué es un sistema fotovoltaico? Pues un sistema eléctrico que consiste de un arreglo de unos módulos PV, fotovoltaic, y otros componentes eléctricos necesarios para convertir energía solar en energía utilizable por las cargas que nosotros necesitamos energizar. Así que durante el semestre pues, vamos a estar cubriendo cada uno de esos componentes del sistema fotovoltaico, como lo son los paneles, los inversores, las baterías, el cableado, etcétera. Ventajas y desventajas de estos sistemas. Bueno, dentro de las ventajas podemos mencionar que producen energía que no contamina, ¿verdad? Si uno lo compara con las plantas que son en base a petróleo, como las que tenemos aquí en Puerto Rico, pues estas dispersan humo, ¿verdad? Por su chimenea que contaminan el ambiente. Claro está, esas emisiones pues son controladas por la gente de calidad ambiental, ¿verdad? La EPA. Pero los sistemas fotovoltaicos pues producen energía que no contamina. Son flexibles y se pueden adaptar a muchas aplicaciones. O sea que yo lo puedo utilizar para energizar una casa, como lo puedo utilizar para energizar un sistema de acueducto, etcétera. O sea que tiene múltiples aplicaciones.
Son expandibles, lo cual puede aumentar su capacidad. O sea que yo puedo instalar 10 paneles fotovoltaicos en un momento dado, y si tengo el dinero y quiero expandirme en un futuro, puedo conectarle 10 más y ahí tengo un sistema con mayor capacidad. Son confiables y poseen un tiempo de vida largo. En términos de los paneles y de los inversores, pues hay compañías que ya están dando 30 años y 25 años de tiempo de vida, así que tienen un tiempo de vida bastante largo. Y necesitan un mínimo de mantenimiento, porque lo único que uno tiene que hacer es limpiarlas periódicamente, ya que se ensucian, ¿verdad? Si les cae polvo, ya sea porque usted viva cerca de una cantera o viva cerca de una carretera donde entienda que hay polvo constantemente cayendo, entonces se tiene que trepar de vez en cuando, ¿verdad? Y darle una limpieza con un paño o con una manguera, y eso es suficiente. Desventaja, pues alto costo inicial. O sea, la inversión que hay que hacer pues es costosa, aunque ya hay eh, bancos que se dedican a prestar dinero para invertir en estos sistemas. Requiere un área relativamente grande para producir una potencia significativa. Pues las placas más o menos tienen un tamaño de unos 5 pies por 3 pies de ancho. Así que como son ineficientes, pues uno necesita poner bastantes paneles para generar una potencia que sea significativa para lograr atajar el consumo que uno tiene en una casa, ¿verdad? Así que eso es una desventaja que tiene. El desconocimiento que pueda haber de los consumidores sobre sus posibles aplicaciones, ¿verdad? Así que eso es parte de lo que le toca a las personas que estamos envueltas en estos de sistemas solares, que es difundir sobre las ventajas de estos sistemas, y así la gente pues los compra, y mientras más gente compra pues bajan los costos. Y como mencionamos anteriormente, baja eficiencia en los módulos. Pues estos módulos comercialmente disponibles están por ahí por los 15 a 20% de eficiencia, que eso es bien bajo. Trasfondo histórico de estos sistemas, pues mira, esto se empezó a estudiar, ¿verdad? Este efecto de los sistemas fotovoltaicos desde los 1839, cuando Edmund Becquerel, físico francés, descubre el efecto fotovoltaico observando electrodos sumergidos en una solución y el aumento de emisiones de electrones bajo la luz. Así que este científico fue el que observó este efecto fotovoltaico, ¿verdad? Ya para allá, para los 1839. Ya para el 1873, el ingeniero Willoughby Smith observó la sensitividad del selenio a la luz, a ese elemento, a la luz. En el 1883, Charles Frick desarrolló la primera celda fotovoltaica. Esta era de selenio y su eficiencia era menos de 1%. Así que imagínense, hoy en día la eficiencia son de unos 15 a 20%, cuando Fritz desarrolló esa primera celda era menos de un 1%. Así que era bien ineficiente. En el 54, Darryl Chapin, Kevin Fuller y Gordon Pearson, científicos de Bell Laboratories, desarrollaron la primera celda fotovoltaica de silicón, que es el material que nosotros utilizamos todavía actualmente, y esta tenía una eficiencia de un 6%. En el 58, la NASA comienza el uso de celdas fotovoltaicas para los satélites. Y en el 60, el costo por watt de una celda fotovoltaica era de $1,000. Hoy día es de menos de $3, más o menos en el mercado se pueden conseguir a $1 por watt. La industria de los sistemas fotovoltaicos pues tienen varios componentes. Todas estas personas o instituciones pues son importantes a la hora de desarrollar esta industria. Tenemos las instituciones de investigación. Estas pues son las universidades, ¿verdad?, que hacen investigación en el área de material science, ciencias de materiales, para ir descubriendo materiales
que sean más eficientes que los actuales que tenemos, que es el silicio, ¿verdad? Así que eso es un reto que tienen estas instituciones de investigación en cuanto a los sistemas y los componentes fotovoltaicos, en especial los paneles. Tenemos los manufactureros de los módulos fotovoltaicos, son un montón, ¿verdad? Está SolarWorld, Tamage, etcétera. O sea que hay muchos manufactureros hoy en día de los módulos. Tenemos los integradores. Integradores nosotros le llamamos la gente que posee compañías, ¿verdad? Y hacen negocio con nosotros los clientes. Estos integradores van a ser los que van a su casa y estudian la carga mediante la factura de luz que usted tiene, y ellos pues le van a hacer un estimado de cuán grande, cuán pequeño, de acuerdo a la necesidad y al costo que el cliente esté dispuesto a pagar. Así que los integradores son una pieza bien importante en este flujograma que estamos viendo aquí. Tenemos los instaladores. Pues los instaladores pueden ser subcontratados por los integradores para que le hagan esa labor de instalación. Y estos instaladores pues se tienen que certificar, ¿verdad? Tienen que coger un curso de unas 32 horas y tienen que pasar un examen, y luego pueden pedir la certificación como instalador fotovoltaico. Para poder lograr eso tienes que ser un perito electricista certificado, ¿verdad? Licenciado, o un ingeniero licenciado. Tenemos los consumidores, que somos todos nosotros, ¿verdad? Los que interesamos tener sistemas fotovoltaicos. Hacia arriba tenemos los organizadores de estándares. Ahí está la IEEE, ¿verdad? UL. Y luego tenemos los manufactureros de componentes fotovoltaicos. Y ahí están tanto los de paneles como los de inversores, como los de baterías. O sea que hay muchos manufactureros de componentes fotovoltaicos. También están los que hacen los rieles donde se montan los paneles. O sea que hay muchos manufactureros de todos esos componentes, que más adelante vamos a cubrir uno a uno. Y en la parte de abajo tenemos los programas de entrenamiento. Esos programas de entrenamiento pues son la gente como el Colegio de Ingenieros y otros, que son los que dan los cursos para que los interesados en ser instaladores pues se puedan certificar. Y las autoridades con jurisdicción, pues ahí tenemos la Autoridad de Energía Eléctrica y la Oficina de Permiso, ¿verdad? Gerencia de Permiso, que son los que van a estar monitoreando todo este proceso. Aquí podemos comenzar a hablar de lo que es radiación solar. Y radiación solar, yo tengo dos definiciones. Una es potencia solar, que en inglés le llaman solar irradiance, y esta es la potencia de la radiación solar por unidad de área. Esta yo la mido en watt por metro cuadrado o kilowatt por metro cuadrado. Por lo general el instrumento que utilizamos mide en watt por metro cuadrado. Y tengo la energía solar o solar radiation, la cantidad total de energía solar acumulada en un área por un tiempo dado. El periodo de tiempo puede ser una hora, puede ser un día, puede ser un mes o puede ser un año. Esta yo la expreso en watt hora por metro cuadrado o kilowatt hora por metro cuadrado. Y se fija en la gráfica de la presentación anterior, ¿verdad? Donde hablamos de las gráficas históricas de radiación solar sobre Puerto Rico. Esa gráfica, la unidad que usa son watt hora por metro cuadrado. En esta tenemos el instrumento que utilizamos y que vamos a utilizar aquí para medir radiación solar. ¿Verdad? Nosotros tenemos aquí el que está a mano derecha, el color rojo, y ese me mide, ¿verdad?, los watts por metro cuadrado. Y lo vamos a utilizar, ¿verdad? El nombre de estos instrumentos le llaman piranómetro. La curva de radiación solar pues más o menos se ve así, porque te va a ver que comienza el sol a salir más o menos a las 6, 7 de la mañana, comienza a subir, tiene el pico al mediodía y luego después comienza a bajar y
dependiendo de la localización. Si en Puerto Rico, pues todavía a las 5:30, 6, tienes todavía radiación solar, ¿verdad? Que aunque es poca, pero los paneles lo captan, ¿verdad? Esta es la radiación solar en Puerto Rico sacada de la misma data, aquella histórica que habíamos visto en forma de barra en Puerto Rico, ¿verdad? Está ya en forma de línea, ¿verdad? Lineal, y cómo va variando de enero hasta diciembre esa cantidad de radiación total recibida también en la unidad de watt hora por metro cuadrado. Aquí con esta fórmula pues yo puedo hacer cómputos de radiación solar, ¿verdad? Utilizando la fórmula H igual a E por T. Esta fórmula está en el libro, ¿verdad? Donde H es energía solar, es la potencia solar promedio y T es el tiempo en hora. Y aquí pues le tengo un problemita, ¿verdad? Para que usted practique utilizando esa fórmula, ¿verdad? Radiación solar estándar, pues mira, esto es bien importante. Estos estándares, que son 3, son los que se utilizan por los diseñadores de módulos para hacer sus pruebas de módulo, ¿verdad? Y uno es el primero, masa de aire, que es la representación del espesor de la atmósfera que la radiación solar debe atravesar para alcanzar la superficie de la Tierra. El valor de este estándar es 1.5. Así que cuando usted vea un panel y le busque en la parte de atrás la información del fabricante, va a ver que en ese estándar de masa de aire va a decir 1.5. El otro es pico solar, que es un estimado de la potencia solar máxima al mediodía al nivel del mar. Aquí el valor estándar son 1000 watts por metro cuadrado. También este va a ser un valor que, si busca la placa en la parte de atrás de las cantidades estándares del panel, le va a salir el 1000 watts por metro cuadrado. Y finalmente las horas de sol pico, o los peak sun hours, es el número de horas requerido para la acumulación de radiación solar total en un día, en condiciones de sol pico. Este también pues lo va a necesitar o va a salir, ¿verdad?, en la información. En caso de Puerto Rico, pues esos peak sun hours varían de 5.3 a 5.4. A veces podemos extenderlo a 5.5. Cantidad de sol en horas pico. Tenemos una gráfica de cómo se ve la distribución de radiación solar sobre la Tierra, ¿verdad? Viene el 100% de la radiación del sol, pero hay muchas cosas que impiden que llegue el 100%, ¿verdad? 6% se refleja otra vez para la atmósfera, otro 20% se refleja en las nubes, otro 4% se refleja por la Tierra, 19% es absorbido en la atmósfera por las nubes, y lo que llega en realidad será un 51%, que es lo que absorbe la Tierra. Que hay varios ejemplos para calcular los peak sun hours, y como habíamos dicho, ¿verdad? En Puerto Rico pues va desde 5.1 a 5.5 horas. Esas son las horas de sol pico en Puerto Rico. Rotación de la Tierra. Aquí tenemos 3 definiciones importantes. Inclinación solar, que es el ángulo entre el plano ecuatorial y los rayos del sol. Eso lo vamos a ver más adelante en algunos problemas. Los solsticios que tenemos de verano y de invierno, ¿verdad?, que es la posición orbital de la Tierra cuando la inclinación solar es mínima o máxima. Así que aquí le va a hablar de solsticio de verano y solsticio de invierno. Solsticio de verano, usted va a ver que es donde ocurre el día más largo, que va a ser el 21 de junio. Y el solsticio de invierno es que va a ocurrir el día más corto, que generalmente es el 21 de diciembre. Ya tengo los equinoccios, que es la posición orbital de la Tierra cuando la inclinación solar es 0. Esto se da en primavera y otoño. Aquí básicamente es que los días y las noches tienen la misma duración. Aquí en este website va a encontrar una simulación de la rotación de la Tierra, ¿verdad? Así que yo le aconsejo que
entra ahí para que la vea porque es bastante educativa. Le da una perspectiva a uno de cómo es que se va moviendo la Tierra, ¿verdad? Según pasan las horas y según pasan los meses. Así que la puede ver ahí en ese website. Cuando hablamos de posición solar, se utilizan dos ángulos para definir la posición solar del Sol relativa al observador de la Tierra. Uno es el ángulo de altitud solar, el ángulo vertical entre el Sol y el horizonte, y otro es el azimuto, que es el ángulo horizontal entre una dirección de referencia hacia el sur en el hemisferio norte y el Sol. Esto lo que nos va a decir a nosotros es que como nosotros estamos en el hemisferio norte, nuestros paneles tienen que estar apuntando hacia el sur, y eso se hace para tener una recolección máxima. Y ahí pues ven en esta diapositiva, ¿verdad? La posición solar, el término de altitud y el azimuto, ¿verdad? Las gráficas de patrón solar son bien importantes porque son las que me van a decir a mí, ¿verdad? En términos de diseño, dónde es que va a estar el Sol, a qué hora, dependiendo de las diferentes etapas de la Tierra, ¿no? Si estamos en el solsticio, cerca del solsticio de invierno, de verano, los equinoccios. Así que estas gráficas son bien importantes. Si se fijan, ahí esta dice Sunpath Chart for 25 degrees. O sea que uno tiene que buscar la gráfica que le corresponda a la latitud del país. Y en Puerto Rico yo tendría que buscar una que fuera 18 grados. Esta es de 25 grados. Y esas gráficas pues las tenemos, lo que hay es que saber utilizarlas. Gráficas de patrón solar. Aquí yo le doy dos ejemplitos, ¿verdad? Para la gráfica anterior, a qué altura está el Sol en grados a las 10 de la mañana durante el solsticio de invierno. Pues vamos a ver un ejemplo más adelante, que uno lo que hace es que busca aquí en esta gráfica el solsticio de invierno, que es la curva azul, y busca la gráfica aquí de 10 de la mañana, y entonces yo tiraría una línea recta que cruce la altitud del ángulo, ¿verdad? Y esa sería mi contestación a la pregunta anterior, ¿verdad? A las 10 de la mañana eso estaría como unos 35 grados. Pero eso lo vamos a practicar más adelante, ¿verdad? Con problemas en el salón de clase. Y lo mismo puedo hacer para la segunda, a qué altura está el Sol en grados a las 10 de la mañana, pero durante el solsticio de verano. Si yo viro para acá, busco la del solsticio de verano, que es la roja, estaría casi en 90 grados, ¿verdad? Casi en 90 grados. Y que esas son cosas que vamos a practicar cuando hagamos problemas en el salón. Orientación del arreglo, esto también es bien importante. La orientación del arreglo de las placas debe ser hacia el sur, como dijimos, porque estamos en el hemisferio norte, y el ángulo de inclinación igual a la latitud de la localización. Aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? De si yo tengo un arreglo de fotovoltaico fijo al techo, que eso es lo más común en Puerto Rico. Los otros dos yo no los he visto, que es que le ponen un motor para que siga, ¿verdad?, el Sol, según el Sol se va moviendo de este a oeste, ¿verdad?, como sabemos. Así que la más común es la de la izquierda, ¿verdad?, la que tiene el arreglo fotovoltaico fijo. Claro, las otras, como vamos a ver más adelante en una gráfica, pues te pueden dar mayor sol, ¿verdad? Mayor recolección del Sol que la del ángulo fijo. Pero si haces la inversión en dinero de ese motorcito que va a estar monitoreando el cambio en el Sol según se va moviendo de este a oeste, bueno, pues eso tiene un costo. Así que por eso es que la mayoría de los proyectos pues son arreglos fotovoltaicos fijos, y la diferencia en la cantidad de radiación que obtengo no es tan significativa, pero eso lo vamos a discutir, ¿verdad? Eso lo vamos a discutir con esta gráfica que aparece aquí, que me da, ¿verdad?, los datos de radiación en Puerto Rico, específicamente en San Juan. Y entonces él le da
si usted tiene un arreglo fijo, si tiene un arreglo con esos motores, ¿verdad? Cuánto es los peak on hour, o sea, la regulación de radiación solar que usted tendría. Obviamente en esta no se ve muy bien, pero la tenemos en un PDF en el Moodle para analizarla más adelante. Así que con esto terminamos esta parte de introducción a los sistemas fotovoltaicos.